Gloria al Señor. Así que otra vez, bienvenidos a nuestro servicio Domingo de Adoración. Hoy estoy compartiendo una palabra que se llama la predestinación. La predestinación es un tema, una doctrina de la palabra de Dios que cada cristiano debe emprender y saber y entender qué es que Dios quiere decir cuando Él nos eligió antemano. Amén. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29-30. Y dice la palabra de Dios: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Vamos a orar. Padre, vengo ante ti, poniendo esta palabra en tus manos, que tú me ayudes a compartirlo como lo has puesto en mi corazón, a compartir a tu pueblo. Padre, explícanos, enséñanos, danos entendimiento, claridad. ¿Qué es esta doctrina de la predestinación como hijos de Dios? Padre, te doy gracias por todo lo que vas a hacer esta mañana en nuestras vidas. Pido esto en tu santo nombre. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, hoy voy a hablar de lo que la Biblia enseña sobre la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Bueno, hermanos, en primer lugar, considero que es muy importante definir lo que se entiende de la predestinación. Según el diccionario, la predestinación es la ordenación de la voluntad divina con que Dios tiene elegidos a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria del Señor. En otras palabras, hermanos, en la teología cristiana, predestinación es la enseñanza en la que el eterno destino de una persona viene predeterminado por la inalterable ley de Dios. Mira, quiero hablar un poco más de esto. Dicho, en otras palabras, la predestinación es creer que el destino gobierna nuestro lugar final. Otra vez, la predestinación, hermanos, ¿qué es? Es bíblica. Es bíblica la predestinación. Quiero leer dos más escrituras. Efesios 1:5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos dice que por su amor somos predestinados. Y luego Efesios 1:11. Vamos ahora a Efesios 1:11. Dice ahí: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hablando de Dios, que Él, hermanos, haciendo todas las cosas a que Él quiere, hizo que nosotros íbamos a ser predestinados. Mira, hermanos, mucha gente tiene un gran desacuerdo o no les gusta esta doctrina de la predestinación. Sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica que me está escuchando en esta mañana. La clave es entender lo que significa bíblicamente la predestinación. La palabra traducida, hermanos, predestinado, en las escrituras, hermanos, viene de una palabra griego que se produce proorizo. Y proorizo es una palabra griega que significa determinar anticipadamente o quiere significar ordenado o decidir algo con anticipación. Eso que significa
la palabra en griego, de la palabra predestinación. Así que predestinación, hermanos, es una palabra que dice que Dios ya ha determinado anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir. Que ya por adelantado, Dios ya sabe que van a suceder ciertas cosas. ¿Quién sabe que Dios lo sabe todo? Amén. ¿Qué es lo que Dios predeterminado anticipadamente? Bueno, de acuerdo con Romanos 8:29-30, cual ya hemos leído cuando abrimos la escritura, hemos leído que Dios predeterminó a ciertos individuos. Seríamos conformados a la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados. ¿Qué puede ser gloria a Dios? Hermanos, en principio, hermanos, Dios predetermina que ciertos individuos serán salvos, porque numerosas escrituras se refieren a los creyentes o los hijos de Dios como ya habiendo sido elegidos. Y hay muchas escrituras que refieren esto, que somos elegidos. Voy a darles unos, que es Mateo 24, 22, 31, Marcos 13, 20 y versículo 27. También Romanos 8:33, Romanos 8:33, Romanos 9:11, y luego Romanos 11, 5, 7. Y hay como unos 5 o 7 más que yo los puedo dar. Hay muchas escrituras que refieren que los hijos de Dios, ¿y cuántos hijos de Dios hay aquí? Que nosotros hemos sido elegidos. Hermanos, la predestinación es una doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige ciertos individuos para ser salvos. La objeción más común hacia esta doctrina de la predestinación, que muchos digan que esto es injusto, que es injusta. ¿Por qué? Porque Dios cogería solo ciertos individuos y otros no. La gente no le gusta eso. No es que Dios coge, es que Dios nos dio un libre albedrío. Dios nos dio un libre albedrío y nosotros somos que escogemos a creerle y ser salvos. ¿Qué me está escuchando en esta mañana? Hermanos, el punto más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvos. Ninguno de nosotros merecemos, hermanos, ser salvos. Porque todos hemos pecado, todos pecamos y caemos cortos de la gloria de Dios. Hermanos, yo era uno de los peores. Hermanos, yo era uno de los más sucios. Yo me acuerdo, hermanos, que hermanos, no merecía yo el cielo. Yo no merecía ser salvo. Yo merecía el infierno por la vida que yo vivía antes de Cristo. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, por la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Pero como resultado, Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios decide salvar a algunos de nosotros. Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque ellos recibieron lo que merecen. Mateo 22:14 dice, muchos son llamados, pero ¿qué? Pocos son escogidos. Y el hecho de que Dios fuera clemente con algunos y no lo hace injusto para con los otros. Mira, iglesia, nadie merece nada de Dios. Por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. Tú no puedes decir, Dios, dame salvación. Yo merezco salvación. Tú no puedes. Mira,
una ilustración. Sería que si yo regalaba dinero a 5 personas entre un grupo de 20, las 15 personas que no recibieron dinero, ¿estarían molestos? Probablemente sí. ¿Pero tendrán razón por estar molestos? No. ¿Por qué? Porque yo no les debía ninguna cosa. Yo no les debo nada. Yo no les debo ningún de nada a ellos. Simplemente yo decidí a darle a estos 5 un dinero porque yo soy generoso con algunos de ellos. Y si Dios también elige a algunos que serán salvos, esto no afecta nuestro libre albedrío de elegir a creer a Dios siempre, ¿o no? Mira, de una forma u otra, a través de la vida, Dios siempre envía a alguien, a casi todos, que escucha de Él, que escucha su palabra. Yo me acuerdo muchas veces creciendo que yo era drogadito, perdido. Gente me venía, me testificaba. Gente venía, me predicaba. Mi hermano me predicó por 9 años. Y yo siempre rechazaba la palabra. Yo elegía escuchar, no escuchar la verdad. Yo decidí no recibir esa palabra en mi corazón. Está en ti, hermano. Tú tienes al libre albedrío para creer o no en la palabra de Dios. Está en ti si decides recibirlo en tu corazón, creerle para recibir esta nueva vida en Cristo Jesús. Y lo que pasa es que muchos, no Dios, muchos no creen y no reciben y por eso siguen rumbo al infierno. ¿Qué me está escuchando esta mañana? Amén. Hermanos, cada uno de nosotros vamos a elegir si lo creemos o no a Dios. Muchos, por no creer, luchan en su caminar con Dios. Muchos, por no tener la fe de creer que Dios les partó, los llamó, les sacó de las calles, les sacó de ese matrimonio quebrantado, que los rescató, hermanos, de los vicios, que los trajo a la iglesia con un propósito. Muchos no lo creen, no se levantan, no siguen adelante, porque Dios ya tiene un predestinado llamado por ellos. Y muchos siguen dudando y no se levantan. La Biblia dice que todos tenemos la libertad de elegir. Solo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y seremos salvos. ¿Quién puede decir amén? Amén. Juan 3:16, Romanos 10:9-10, ahí nos habla. La Biblia también nunca describe a Dios rechazando a alguno que no cree en Él o apartando a alguien que haya estado buscándolo. Porque su palabra dice, hermanos, en Deuteronomio 4:29, dice así, pero desde ahí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás, y si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Los que lo buscan, los que lo verdad creen, los que de verdad quieren entrar en Él, lo van a encontrar. Uno tiene que creerlo, querer entrar, querer buscarlo. Hermanos, de ninguna manera en los misterios de Dios, la predestinación trabaja mano a mano con cada persona que es atraída por Dios. De alguna manera, Dios, hermanos, en sus ministerios trabaja con cada uno de nosotros que buscamos de Dios. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Hermanos, Dios llama a todos, pero uno mismo tiene que creerle para la salvación. Dile a tu lado, ¿crees en tu salvación? Dile a tu lado, ¿crees por tu llamado? ¿Crees que eres elegido, elegida?
Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo que cree. ¿Cuántos hijos de Dios tienen pena del evangelio? Cuando tienes pena, hermanos, no te da poder para levantarte, para creer en tu llamado, para seguir adelante. Por eso muchos no salgan a la calle a predicar el evangelio de Jesucristo. Dios nos dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio. Es el poder de Dios para la salvación. Eso confirma tu salvación. Tú declaras tu fe. Tú te paras firme en la palabra de Dios. Uno reciba una unción, reciba un gozo, reciba una alegría cuando estamos en la calle predicando el evangelio, porque hay poder en el evangelio. ¿Qué me está escuchando en esta mañana? Amén. Es Dios quien predestina a quien será salvo, hermanos, pero eres tú y yo que debemos elegir a escoger, a creer a Cristo para ser salvos. Ambos factores, hermanos, trabajan. Dios nos llama, pero nosotros tenemos que creer para esta salvación. Nosotros tenemos que creer que Dios tiene algo para nuestras vidas. Mira, hermanos, Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos. Hermanos, Dios es una maravilla, los misterios de Dios, la sabiduría del Señor, cómo trabaja Él para nuestras vidas. Hermanos, segunda creencia de muchos, desde que una persona nace, su destino ya está decidido por Dios. Hermanos, Dios quiere que todos seamos salvos. Primero Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Primero Timoteo 2:3 y 4. Hermanos, Él quiere que todos seamos salvos y nos llama, por eso nos creyó. Él quiere que seamos sus hijos. Por eso, hermanos, envió la solución para que podamos salir de nuestra vida pecaminosa. Envió su Hijo. Él hizo todo que Él ha ordenado para que llegamos a su gloria. Pero muchos no creen. Muchos dudan de su llamado. Hermanos, sin importar lo que la persona haga en su vida, hermanos, si ya es condenado internamente o si ya es salvo, eso depende de uno mismo, de tu creencia en Dios. Dios no decide tu condenación. Tal vez Dios te entrega a un mente aprobable o sea, depravado, porque no quieres obedecer, porque no eres obediente, porque no eres uno que busca ya de corazón, porque Dios ya sabe tu corazón. Pero los corazones que siempre andan luchando, pero siguen buscando, Dios siempre trata de traer esos adentro, su gloria, su presencia, pero está en ti para creer, está en ti para entregar tu vida, está en ti para cambiar tu mentalidad, tu actitud. Él está en ti para entregarte a Cristo. Está en ti para cambiar. Hermanos, tal vez ustedes se preguntan, entonces digan, pues ¿por qué sirva predicar el evangelio si las almas perdidas, si esa enseñanza fuera verdad que unos ya van a ir al infierno? ¿Qué sirve predicar evangelio a las almas perdidas si esta enseñanza dice que unos ya van a ir a la infierno? O tal vez puede decir, pastor, ¿por qué a forzarlos y mantener la salvación si al final el hombre ya está predestinado a ser perdido? Algunos de ellos. Bueno, hermanos, nosotros no determinamos eso. Nosotros no sabemos quién es salvo o no. Y nosotros solo tenemos que ser obedientes a salir a predicar el evangelio y traer la palabra adelante.
porque nosotros tenemos que solo plantar la semilla, regar esa semilla, a obrar la obra del Señor. ¿Qué me está escuchando en esta mañana? Mira, el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy particular que no se puede, que se nos pueda iluminar un poco de este tema. Muchas veces no sabemos cómo Dios funciona, cómo Dios hace las cosas. Segundo Corintios 12, 2, 4. Dice en la escritura, ahí está hablando Pastor Pablo, cuando tuvo una revelación. Dice, conozco un hombre en Cristo hace 14 años. Si es en el cuerpo, no lo sé. Si fuera de cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no los ha dado al hombre expresar. Hermanos, acuerdo a esta enseñanza, acuerdo a estas escrituras, este pasaje. El apóstol Pablo tuvo una experiencia y el privilegio. Y él habló de su experiencia de ir al tercer cielo, pero lo estaba hablando como era un tercer hombre que experimentó eso. Porque yo creo que no sabía si él experimentó un sueño o si lo experimentó porque Dios lo llevó actualmente ahí. Él no supo cómo experimentó, pero él supo lo que vio y escuchó a Dios hablarle estando ahí en el tercer cielo. Él habló de visitar el paraíso y se dio cuenta de cosas muy maravillosas estando allí que no se las ha dado como hombre para hablar. Y se explican porque son de Dios. Hermanos, él no podía hablar o decir todo lo que vio, porque esas cosas que experimentó y habló ahí solo eran porque Dios les reveló a él. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú si usted tuviera ese mismo privilegio? Supongamos que usted tiene una oportunidad de revisar estos libros de registros del cielo que Dios tiene tal vez ahí en su escritorio y repentinamente usted cuenta su nombre en esos libros con la siguiente observación: predestinado a perderse. ¿Qué hará usted cuando regresas a la tierra? ¿Seguiría yendo a la iglesia? ¿Seguiría sirviendo a Dios fielmente? Creo que eso sería una realidad fatal. Porque quiero decirte, hermanos, gracias a Dios que esa no es la clase de predestinación que nos enseña la Biblia. Dios nos habla de ciertas cosas que no vamos a entender. Y nosotros como seres humanos no podemos tener la respuesta por todo lo que Dios haga. Porque Dios es un Dios poderoso, misterioso, y Él haga sus cosas como Él los haga. La versión de la Reina Valera, esa Biblia, usa palabras relacionadas con la predestinación por lo menos 5 veces. En Romanos 8, 29, 30 lo menciona 2 veces. Ya leemos la escritura. Lo que aconteció, lo que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes la imagen de Dios, para que Él sea el progénito entre muchos. Y a los que predestinó, a ellos también los llamó. Y luego 1 Corintios 2:7. Él dice, pero hablamos sabiduría de Dios y misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Una vez se menciona aquí. Y luego Efesios 1:5. Dios por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Una vez mencionado aquí. Luego Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme el propósito que hace todas las cosas según el signo de su voluntad. Dios hace todo lo como Él lo quiere ser. Hermanos, en la epístola de Pablo a los Efesios, Él nos habla de una iglesia predestinada para salvación. Pero aquí no se refiere a una predestinación como individuos. En el libro de Romanos se menciona una predestinación, pero ser, hermanos, como se dice, somos predestinados, pero como pueblo. No se refiere a una predestinación como individual. Se habla de una iglesia predestinada. Y aún en el libro de Romanos se menciona una predestinación para ser perfeccionados. Dios quiere perfeccionarnos. Porque quién sabe que tenemos que ser perfeccionados. ¿Cuántos aquí ya son perfectos? Ninguno, ¿verdad? Dios quiere perfeccionarnos como pueblo de Dios. Nos habla como hijos, pero también algo individual. Amén. Mira, en Corintios nos habla de la sabiduría que Él nos predestinó para su gloria. Amén. La providencia de la salvación es una iniciativa de Dios. Eso viene del Señor. A través de las escrituras podemos ver claramente que Dios no fuerza a nadie para que se salve. Por eso muchos cristianos están batallando su caminar con Dios. Muchos cristianos no se quieren entregar al Señor porque prefieren estar en el mundo, prefieren estar en las cosas carnales, prefieren estar en sus propios entendimientos y no lo creen a Dios, no se quieren someter a Dios, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra en Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Dios siempre nos quiere llamar, nos está tocando el corazón, especialmente usted que está luchando, usted que está un pie para adentro, un pie para afuera, uno que está ahí pensando si debo regresar al mundo, dejar las cosas de Dios, a tirar la toalla, a rendirme. Dios está tocando tu corazón este día y te está recordando que tú eres sido elegido y tienes que tú creer en tu llamado, creer que tú eres un elegido de Dios. Hermanos, Dios tampoco puede predestinar a nadie para que está perdida. Porque dice el deseo de Dios es que todos, diga todos, seamos salvos. Dios quiere que sea que todos seamos salvos, hermanos. Y tenemos que recordarnos que nadie puede no creer a Dios por eso. Dios nos quiere todos salvos. Primero Timoteo 2:4 dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y esa gente que no llega a conocer la verdad es porque no lo creyeron. No quieren entrar en la verdad, no querían aceptar la verdad, porque tal vez los tenía que sacar de la comodidad. Tal vez tenían que dejar ciertas cosas para creer y entrar en la verdad. Tal vez tenían que dejar, hermanos, relaciones. Tal vez tenían que dejar vicios. Tal vez tenían que dejar dinero. Tal vez tenían que dejar ciertas cosas para entrar en lo que es creer en la verdad. Y gente a veces dicen, yo no voy a entrar en eso. Mejor me quedo con mi dinero, me quedo con mi novia, me quedo con mi dinero, mi trabajo, cosas que los jalan de la verdad de Dios. Y tienes que recordar, no puedes echarle a la culpa a Dios, porque dice su palabra que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34 dice, a Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Todos, elegí de todos.
Elige a ti, tu hermana, tus hijos. Por eso, padres, tú tienes que enseñar a tus hijos la verdad. Porque, padre, si tú no estás trayendo la doctrina, si tú no estás trayendo la palabra, si tú no estás inspirando a tus hijos que son llamados, apartados, hermano, el mundo los va a influenciar, el mundo los va a dar otros pensamientos, otras creencias. Padre, tú tienes que educar a tus hijos en la verdad, para que ellos crean y hagan sus propias decisiones de seguir adelante en el evangelio. ¿Me está escuchando en esta mañana? Hermanos, es cierto que la Biblia enseña que hay dos lugares a pasar la eternidad, el cielo y el infierno, pero es uno, o es usted el que elige su destino final. Hermanos, tú no puedes echarle la culpa a tu esposo, tú no puedes echarle la culpa a tu esposa, porque no te entregaste a Dios. Hermanos, Filipenses 2:12b dice que hagan efectiva o ocupados cada uno de su propia salvación, o con profunda reverencia. Cada uno tenemos que preocuparnos por nuestra propia salvación. Yo no te puedo salvar. Yo no puedo cuidar tu salvación. Tú tienes que salvarte. Tú mismo te tienes que entregarte. Si tu esposo quiere ser rebelde, tú entrégate, esposa. Esposo, si tu esposa quiere ser rebelde y no quiere recibir, esposo, tú entrégate, porque la salvación es personal. La personal y es individual. Y ojalá que ninguna pareja hoy se da cuenta un día cuando estamos en la gloria que tu esposo o tu esposa no llegó a ese lugar, porque es individual. Y cada uno tenemos que estar seguros que hagamos nuestra propia parte de tener una reverencia profunda o que cuidamos nuestra propia salvación. Hermanos, el Señor quiere que todos llegamos al cielo. Pero muchos no lo creen, no se entregan, no se levantan, no sirven, no entran en la obra del Señor. Mira, ¿qué nos va a decir el Señor cuando llegamos ante Él? Dios nos va a hablar así. Quiero que leemos Mateo 25, 34 y 41. Mateo 25, 34 a 41. Entonces Él dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me vististe, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces a los justos respondieron diciendo: Señor, cuánto te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, te recogimos, y desnudo te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel fuimos a verte. Respondiendo el rey les dirá: de cierto te digo, en que a cuanto le hicieras a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces él le dirá a los a la izquierda, a los que decidieron no creerlo, él les dice: apartados de mí, malditos, al fuego interno preparado para el diablo y los ángeles. Hermanos, ¿qué te va a decir el Señor cuando tú te paras ante Él? ¿Va a estar al lado de la izquierda porque no creíste? ¿O va a estar al lado derecho donde dice: ven, siervo fiel? Hermanos, mira, quiere que notamos que dice el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. No es para nosotros. Dios no crea este lugar para sus hijos.
Porque el plan de Dios es que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tengan vida interna. Dios creó la raza humana con el único propósito para que todos fueran sus hijos y que vinieran para siempre con él. De este punto de vista, hermanos, los seres humanos estamos predestinados para ser hijos de Dios. Pero este propósito se vio afectado por la entrada del pecado, por esa decisión que hizo Adán y Eva. Y hermanos, Dios tomó la iniciativa de la salvación del hombre. Él hizo un plan para restaurarnos, atraernos a su gloria. Sin embargo, aunque Dios nos proveyó este plan para salvarnos, es nuestro deber. Es tu deber, hermano, hermana, de preocuparte de esa salvación con temor y temblor, de cuidar tu salvación. Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, cuida tu salvación. Cuida su compromiso con Dios. No deje el diablo de engañarte que no eres bueno para nada, que tu matrimonio no puede ser restaurado, que tu esposo es llamado por Dios, que tú eres ayudante de él para responder al llamado de él, que ese hermano, esa hermana puede servir a Dios. Hermanos, Dios quiere levantar líderes en la iglesia. Dios quiere levantar parejas para esta iglesia, para ganar el mundo. Pero muchos, porque no creen en su llamado, no se preparan, no se pongan delante del Señor. Hermanos, se acomodan ahí en sus casas y no quieren servir, no quieren educarse, no quieren crecer, porque el diablo los quiere engañar. Mira. Pero gracias a Dios que ninguno ser hermano está predestinado a la perdición. Dios quiere que nos entregamos, que nos levantamos. Porque el deseo más grande de Dios es que todos seamos salvos en él. ¿Qué puede ser? Amén. Mira, hermanos, de esta manera es que se manifiesta su gran amor para nosotros, que nos da oportunidad siempre. Si tú no te levantas, no le puedes echar culpa a nadie. Si tú no lo crees, no le puedes echar culpa a tu pastor, porque no te llama cada semana. Hermanos, tú no puedes echarle la culpa a tu líder. Tú no puedes echarle culpa, hermanos, porque no sabes inglés. Porque eso no es lo que te mantenga lejos de Dios. Es uno mismo, su actitud, su fe. Mira, Juan 3:16, ¿qué nos dice ahí? De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién aquí cree en Cristo Jesús? Créalo, hermanos, vívalo, aplícalo. No puedes creerlo, luego no hagas nada. Estás sentado ahí en tu casa todo el día haciendo nada. Eso no es creerle a Dios. A creer a Dios, vivir, es caminar, es aplicar, es poner acción en tu vida, lo que la palabra nos dice que debemos hacer. Si no estás orando, si no estás leyendo la Biblia, si no estás diezmando, si no estás predicando el evangelio, si no estás ministrando gente, eso no es vivir el evangelio. Porque somos hijos de Dios, tenemos que vivir una vida que Dios espera que vivimos. Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento y nos entrega a él. Pero Dios es paciente. Dile, Dios es paciente. Dios es paciente contigo, hermano, hermana. Ajá. Dios te está esperando. Él te ama tanto que espera y te está esperando. Y lo ves que te estás quejando. Ves que no quieres, ves que no te levantas,
y Dios es paciente y Dios está esperando y Dios dice, el Señor se tarda en cumplir su promesa. Seguro algunos entienden la tardanza, sino es paciente para que en vosotros, no queriendo que nadie se perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9 nos dice eso. Él nos espera, Dios es paciente. Dios quiere que nosotros realizamos que sí somos especiales en Él. Hermanos, voy a estar terminando con esto. La predestinación está en el centro de la doctrina de la salvación. La vida cristiana es un camino de fe, diga fe, en el que estudiamos y aprendemos acerca de Dios, que Él nos ha salvado. Depende de nuestra fe. De hecho, que esto, teología, este estudio es de Dios. Y para estudiarlo, aprendemos que es la gracia salvadora de Dios que ha venido en nuestras vidas. Y que somos salvos porque nosotros creemos nuestra salvación. Hermanos, tú y yo debemos aprender acerca de la doctrina de esta predestinación. Porque la salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo, solo para la gloria de Dios. Estudio de la predestinación coloca la causa y la fe en cada uno de nosotros. Nosotros somos los elegidos, los llamados y los que están apartados. El hecho es que la salvación no es una sociedad entre los hombres y el hombre y Dios, no. Porque la obra de la predestinación, la salvación, es algo que Dios hizo desde la creación. Hermanos, el hecho es que la salvación no es una sociedad entre el hombre y Dios. Porque desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, la salvación es una obra de Dios. Nadie más tiene control de ella. Y sabemos, hermanos, unas cosas. Dios el Padre nos cogió. Dios el Hijo murió por nosotros. Dios el Espíritu nos hace nacer de nuevo. Dios el Espíritu nos atrae convicción y nos convence del pecado o los pecadores que somos. Dios el Espíritu nos atrae a Cristo y nos arrepentimos. Y Dios ya ha predestinado que seremos glorificados en la eternidad futura. No tenemos derecho a gloriarnos en la obra de la salvación por nosotros mismos. Es totalmente una obra de Dios, hermanos. Tú y yo somos los receptores de esta gracia de Dios. Y así, hermanos, tú y yo respondemos a esta obra de la salvación que nos ha dado cada uno de nosotros de Dios. Así, hermano, hermana, examínase hoy para asegurar que su llamado está fijo en su vida. Asegura que la predestinación de Dios para su vida se va a lograr, se va a cumplir de acuerdo a su fe y su creencia en Dios. Hermanos, yo quiero orar para que usted sepa en su corazón este día que ya no dude que Dios la ha llamado. Si usted está aquí en alcance de victoria o en los caminos de Dios, es porque Dios ya eligió su destino, predestinó su llamado. Y que usted es uno que ahora aquí adelante decide si va a llegar a la gloria del Señor. Incline tu rostro, cierra tus ojos. Tal vez usted hoy no está seguro de su salvación. Esa es la primera cosa que tiene que ser, seguro de tu salvación.
Quiero orar una oración de salvación para usted. Luego quiero orar por los hijos que usted sigan fielmente al Señor. Quiero que repitas esta oración. Diga, Señor Jesús, gracias por llamarme y predestinar mi vida. Padre, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo te acepto como el que va a reinar mi vida. Señor, sé que tú enviaste a tu Hijo por ir a la cruz por mis pecados y que 3 días después Él resucitó y un día vendrá por atrás por su iglesia. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Con ese poder que resucitaste tu Hijo, levántame a mí para caminar contigo, a entrar a tu gloria. Gracias lo que vas a hacer. Ahora pido por cada uno que ha luchado en su llamado. Son hijos de Dios, pero el enemigo los quiere mantener estancados, fríos, dudando de sus llamados que son predestinados. Yo reprendo sus mentiras de sus mentes, de sus corazones, que hoy, Padre, tú confirmas en sus espíritus que son llamados, elegidos, apartados, predestinados a llegar a tu gloria, que hoy aquí adelante entran en ese llamado, entran en ese desarrollo, preparación para ser sus hijos de Dios que tú has llamado, Padre. Tú buscas siervos, siervas, parejas, jóvenes, jovencitas, para levantarse y entrar en el reino, para expandirlo, para servirlo, para glorificar tu nombre, Padre. Y cada uno que lo haga hoy adelante, tú lo vas a bendecir, tú lo vas a prosperar y tú lo vas a glorificar a través de su vida, Señor. Padre, gracias lo que vas a hacer. Bendiga a tu pueblo y gracias que tú nos has llamado como pueblo a alcanzar victoria. En el nombre de Jesucristo, lo decimos amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias por estar con nosotros esta mañana para recibir esta palabra. Gracias por saber que usted es hoy llamado de Dios. Dios le bendiga.